Hola, qué gusto poder saludarlos. Y bueno, esta es una emisión más de su canal Paloma Villa, donde siempre traigo temas que me encanta compartir para crecer, para evolucionar, pero sobre todo para aprender a estar mejor con nosotros mismos, aprender a construirnos para poder habitarnos, porque esa es la realidad más maravillosa, ¿no? Poder quitar algunos patrones de pensamiento que nos lastiman, que nos hacen mal y que a veces también permitimos que nos hagan daño. Y sobre esto es el tema que vamos a compartir el día de hoy. Narciso, un joven que se enamoró de él y que cuando se vio en ese reflejo sobre ese río y en el agua, terminó de enamorarse de él. Él decía que nunca se podía enamorar. Y cuando lo invitaron a buscar, a que buscara algo más, lo único que encontró fue su propia imagen. Y entonces de ahí nace el término narcisista, que es justo el libro que les voy a presentar hoy. Perfil del psicópata narcisista integrado. ¿Tu pareja es un narciso? Pues bueno, está con nosotros Ángela Favela, que es un honor poder estar aquí, que ya nos conocimos acá en la Ciudad de México y que me encanta tenerte, Ángeles, como terapeuta, como invitada y sobre todo como amiga para poder compartir un tema que sí es delicado porque hace daño, porque permitimos cosas que no son sanas, pero que no hay otra manera más que abordar el tema de frente, poniendo las cartas sobre la mesa y también hacernos un poquito responsables de hasta dónde permitimos que nos lastimen. Muchas gracias a ti, Paloma. Es un honor estar en este programa y bueno, sí, agregaría llamar las cosas por su nombre, ¿no? Ponerle el nombre correcto y pues hacer lo necesario para salir de esta situación. Así es. Bueno, ¿qué eres especialista en estos temas? ¿Eres psicoterapeuta? Soy psicóloga y Y mi psico- práctica clínica está dedicada únicamente a atender a víctimas de psicópatas narcisistas encubiertos. Soy autora y bueno, hago algunas otras cosas, pero en la parte de psicología apoyo a víctimas de psicópatas narcisistas encubiertos. Ok, entonces me gustaría que comenzáramos por la parte para el entendimiento, porque a veces no entendemos cómo una persona puede ser así o asá, de verdad es capaz de hacer este mal, dónde se gesta, en qué momento puede ser víctima hasta cierta edad o dónde nace un narciso. Una personalidad narcisista se detona alrededor en la etapa adulta temprana, en su primera juventud, entre los 16 y los 19 años. Y básicamente hay tres teorías. Se detona en una persona que sufrió abuso durante su primera infancia, abuso, maltrato, abuso sexual, psicológico, golpes, ¿sabes? O sea, todo ese entorno de violencia. Ese es un detonante y no necesariamente sucede de manera radical. Puede una persona haber vivido eso, pero su entorno, su tipo de personalidad, pues no lo detona, pero en otras, pues sí. Y otra teoría de esas tres que te menciono es un ambiente absoluta sobreprotección por parte de sus padres, por parte de sus cuidadores, a tal grado, en un grado extremo tal, que esa sobreprotección nulifica sus emociones, nulifica esa maduración que todos tenemos que tener a través de experiencias, de logros, de fracasos, de estar en contacto con otros. Y cuando alguien es sobreprotegido a un grado extremo, pues eso no sucede, esa evolución natural no sucede. Y la otra teoría para que estas personalidades se detonen es un ambiente por parte de sus cuidadores de absoluta indiferencia. Es un niño, un infante que no es tocado, que no es visto, que no es reconocido como un ser humano y simplemente es alimentado y lo mantienen en un estado de sobrevivencia. Pero en la parte afectiva es totalmente pues ignorado y eso es una forma de maltrato. Entonces, pues Ok. esas son las tres
caminos que pueden detonar una personalidad de psicópata narcisista integrado. Sí, entonces, si hubo en la infancia maltrato, Ujú, indiferencia ujú. o sobreprotección, Protección. estamos literal creando un narcisista o sea, hombre o mujer, ¿no? Porque puede ser cualquier sexo. Y dañando sobre todo a la personalidad, no desarrollará esa gama emocional, pues que le permita estar en interacción en el mundo de una manera natural. Ok, ¿cuáles son las principales? ¿Por qué el narcisista sufre? Porque hay un sufrimiento detrás de ese acto, ¿no? A lo mejor de ser como prepotente, de ese ego del juego del yo, 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 yo. ¿Cuál es el verdadero sufrimiento como raíz del narcisista? Pero ante eso manifiesta o muestra una cara de prepotencia, o cuáles serían esas máscaras que el narcisista puede reflejar. Claro, es una autoestima casi nula, muy baja, pero disfrazada de un ego muy llamativo, ¿no? Esa persona sufre por el hecho no del daño que hace a otros, sino sufre por el hecho de saberse no visto. Y es su manera de sobrevivir en el mundo. Necesita tener atención, necesita ser escuchado, necesita saber que está generando, sea lo que sea, dolor, emociones, tristezas, angustias en otras personas y con eso él se siente visto. Y es algo que causa mucho daño. Hay una estadística que nos muestra que una persona psicópata narcisista integrada hará daño a lo largo de su vida a por lo menos 60 personas, y es un mundo de personas. O sea, daño directo y daño emocional, eh, que no es cualquier cosa. Sí, y por lo general, ¿a quiénes son esas personas que hacen más daño? Pues son las personas que emocionalmente están ligadas a él. Pueden ser sus hijos, pueden ser sus parejas, pueden ser sus empleados, socios, amigos, toda aquella persona que de pronto la considera una posible víctima, pues entabla una relación afectiva que por lo general no inicia como termina, inicia con esa burbuja o bombardeo amoroso, aún tratándose de amistad, con Ujú. adulaciones, con tratar de ganarse la confianza, con tratar de acercarse emocionalmente incluso a sus círculos más cercanos de esa persona, pero luego al cabo del tiempo esa relación se torna pues muy dañina y entonces la persona que se convierte en su víctima puede mirar la otra cara del narcisista. Ya no es la persona encantadora, ya no es la persona que ayuda, que está siempre al pendiente, que te llena de halagos, de regalos. O sea, la transformación es muy drástica. ¿Cuál es el beneficio o en qué encuentra alegría, se podría decir, en ir enganchando? Porque dices que pues todas sus víctimas, por llamarlo así, siempre pasan por el love bombing y luego como que el desmerecimiento y luego, bueno, son como las diferentes etapas que un narcisista o una narcisista va tratando. ¿Cuál es digamos, qué es lo que siente? O sea, ¿qué hay? ¿Por qué busca una víctima y luego otra y luego otra? O sea, ¿cuál es lo que a él lo hace sentir bien en ese andar haciendo daño? Qué interesante esa pregunta, Paloma, porque sí, tenemos que tener eso muy claro. El narcisista no puede sentir alegría porque no entabla relaciones afectivas de su parte, simplemente las recibe. Y entonces lo que siente es gozo, gozo por saberse poderoso, por saberse dueño de las emociones, incluso de los demás. Eh, Quizá lo habremos visto en películas, pero quizá mucha gente lo ha vivido en carne propia, pero cuando está en una discusión con un psicópata narcisista integrado, puede mirar, puede ver sus ojos, cómo siente placer al escuchar pues a la otra persona llorando, suplicando, tratando de resolver un problema.
tratando de dar una explicación de determinada circunstancia. Y eso es algo pues que ya muchos terapeutas y psiquiatras han estado estudiando. Y hay una psiquiatra francesa que se llama Marie-France Irigoyen, y ella tiene un libro que habla sobre el acoso moral en la vida cotidiana, el acoso moral y psicológico, y es una de las pocas autoras que he visto que menciona eh, que las personas perversas existen. Y eso es muy difícil para las personas empáticas aceptarlo, ¿no? O sea, como que siempre estamos pensando que el ser humano es bueno por naturaleza o que en el fondo tiene que tener algo lindo, alguna luz, alguna esperanza para que su personalidad se transforme. Y eso resulta pues muy peligroso a la hora de estar en contacto con psicópatas narcisistas integrados, porque no hay manera de cambio en ellos, porque no hay ese deseo. O sea, no piensan que algo está mal en su personalidad o en la interacción con otros, y entonces se vuelve como un ciclo pues un ciclo de abuso psicopático. Ahora, Eh, todo lo que no sienten alegría, lo que sienten es gozo de saberse, pues, dueños sí. de circunstancias, incluso de personas. Ahora, todo lo que hacen es en torno a esto, a algo ya pensado, nada es genuino en sus actos. Todas las emociones que muestran, porque cuando recién conoces a una personalidad así, pues es alguien encantador, ¿no? Encantador, el alma de la fiesta, tiene una muy buena conversación, y son características de esas personalidades. Perdón, el manejo magistral del lenguaje. Te pueden decir un discurso de la nada en 3 minutos, y entonces dejan a la persona en total y absoluto silencio, ¿no? O sea, no hay nada que puedas rebatir de esa capacidad de lenguaje que tienen. Además, no podríamos decir que son personas enfermas mentales, porque tienen sus capacidades cognitivas al 100. O sea, son capaces de aprender, son capaces de planear cosas, y eso las convierte en personalidades que saben lo que hacen. Es decir, pueden planear incluso a futuro el daño que harán a sus posibles víctimas. Y siempre que menciono esto, hay que agregar que un psicópata narcisista encubierto, hombre o mujer, nunca está al mismo tiempo con una sola víctima. Ah, ok. Siempre están con alguien más en la etapa de bombardeo, con alguien más en la etapa de degradación, en la etapa del maltrato. Es decir, tienen como un grupo grande, y son personas, por eso, pues con una cualidad cualidad no significa algo positivo, pero son personas promiscuas, están relacionadas afectivamente con muchas personas al mismo tiempo. Y Ok. eso, pues, también hay que mencionarlo. Sí, como un entrenamiento de una conducta que a todas las tienen en sus diferentes etapas, como para ellos de ahí se recargan como si fuera una batería, ¿no? Como si fuera un combustible narcisista, que se le Combustible. llama así Mm. comúnmente. Y hay algo que vale la pena mencionar, y es el hecho de que estas personalidades no pueden mirar al interior, no pueden hacer un proceso de introspección, y es por eso que todo es hacia afuera. Todo lo que los mantiene vivos viene de afuera. No hay algo que hagan por sí mismos. Y eso también, pues, nos muestra pues una justificación de por qué están siempre en contacto con muchas personas. No pueden estar en silencio mucho rato, no pueden estar haciendo reflexión, no pueden hacer una evaluación de su propia actuación. Eso es prácticamente imposible. Los aterra entrar a su interior. Totalmente, totalmente. Ahora, todas estas conductas son provenientes de las tres raíces que ya mencionamos, ¿no? Em,
definitivamente esas tres raíces lo que crearon en su mente para poder comprender más es cómo se crea, ¿no? Porque el objetivo de esta plática es, bueno, sí, poner en alerta, pero también que las personas que están criando ahora en este momento sean muy cuidadosas desde dónde crían, ¿no? Porque tienen a un ser frente a ellos y que pueden inconscientemente o ignorantemente cometer un acto atroz y destruyen la vida. Entonces, esos tres pilares que ya mencionaste, es lo que realmente a ellos los hace en su mente crear esta problemática o psicopatía, ya tú nos dirás, que es la que hace que los marca y no hay vuelta atrás o sí hay cambio en algún narcisista. Hay un trastorno que está incluso en el DSM-5, que es el trastorno de la personalidad narcisista. En este caso, y lo que yo menciono en el libro Perfil del psicópata narcisista integrado, es una personalidad, es una condición. La persona ya posee los rasgos de psicópata, los rasgos del narcisismo y además de una manera con gran inteligencia, pues está integrado en la sociedad, integrado en grupos, al interior de familias. Es decir, no infringe violencia física, no asesina a personas, no está en la cárcel, no comete delitos que lo van a enjuiciar legalmente, pero sí hace daño directo y intencional también al psiquismo de las personas que confían en él y que esa persona ha designado como sus víctimas. Ah, ok. Entonces, no podríamos decir que es pues una enfermedad, ya es una condición, un tipo de personalidad y eso es lo peligroso. Ok, sí, totalmente. Ahora, entonces, ¿el narcisista cambia? El narcisista no cambia porque para que cambies necesitas reconocer una necesidad de cambio y en él esa necesidad no existe porque no hay algo que para él esté mal en él. Todo lo que sucede y todo lo que le sale mal tiende a culpabilizar y esa es otra de las características de esta persona. Si se divorcia, pues la esposa fue la culpable, ¿no? Si los hijos, algo es que es culpa de los hijos. Tiende a culpar absolutamente todo. ¿Cómo se le La- puede? el contexto social, la economía, la política, todo, pero lo que sea de afuera. Claro. ¿Cómo, teniendo la mayor de las empatías, hay una manera de ayudarlos a los narcisistas? Pues una de las maneras, y yo creo que eso debiéramos informarnos todo, de ir bajando las cantidades de personas con estos rasgos, es hacernos a un lado. Es decir, saber y aceptar, aunque duela, que no vas a poder hacer nada por esa persona. Eso es definitivo, independientemente si es tu hijo, si es tu mamá, si es tu papá, si es tu pareja, si es tu esposo, no hay algo que otra persona pueda hacer por él, porque para él una ayuda es que sigas siendo víctima. Mm, O sea, el hecho de mantenerte cerca, el hecho de escuchar, el hecho de lo que harías con cualquier persona que está pasando por algún problema, con un narcisista no funciona porque lo único que esa persona está buscando es sacar de ti un combustible, sacar de ti una ventaja, sacar de ti cuando un narcisista se acerca a alguien y lo señala o lo identifica como una posible víctima, eh, es por algún beneficio económico, es por algún beneficio sexual, por imagen, por tener dinero, no sé, o sea, un buen trabajo o estar en contacto con otras personas a través de esa víctima. O sea, siempre hay un motivo
por Por el, el cual la persona está ahí. Ujú. claro, porque por lo que ellos consideran que la otra persona está ahí, ¿no? Exacto, porque ellos ven a las personas no como personas, sino como objetos a depredar. Y entonces un objeto pues se usa, ¿no? O sea, no, únicamente es para eso, para Claro. usarse. Es como Ujú. algo que compras, lo usas y cuando ya no sirve, pues lo tiras. Objetos, Ok. totalmente. El contacto cero, el famoso contacto cero, ¿para qué nos ayuda? El contacto cero es imprescindible cuando estás en una relación psicopática y has tomado la decisión de salir de ahí. Cuando una persona toma esa decisión, debe hacerlo de la misma manera como si se estuviera desintoxicando de una droga, del alcohol o de cualquier otra adicción. De otra manera, cada vez que tú contestas un mensaje, cada vez que recibes una llamada, le abres la puerta porque llegó a visitarte de nuevo, es volver a empezar el ciclo, volver a empezar todo de nuevo, porque los personalidades psicópatas narcisistas integrados son muy hábiles para convencerte y hay una estadística que las parejas que tienen una relación psicopática y terminan, hay una estadística que vuelven por lo menos 7 veces con esa misma persona. Y es por la capacidad de estar envolviendo nuevamente, porque sabe qué palabras decir, sabe qué acciones llevar a cabo para que la persona le vuelva a dar una oportunidad. Ok. Hay una cosa muy importante de mencionar, Paloma, que es las parejas de psicópatas narcisistas integrados, por lo general, pues son personas confiadas, son buenas personas, son personas de buen corazón, confían en que las cosas mejoren, dan oportunidades, ¿sabes? Son optimistas, están pues llenas de muchas cualidades y eso las hace muy atractivas a las personalidades psicópatas narcisistas encubiertos, porque eso es todo lo que no son. Ok, Lo que, entonces me gustaría que ahora nos fuéramos al lado de la víctima, ¿no? ¿Mm? Esas mujeres o esos hombres que tienen como pareja un narcisista, hombre o mujer. ¿Mm? Primero empezar por la víctima. Em, ¿qué es lo que busca? O sea, ok, y está el bombardeo de amor, pero puede ser una persona muy preparada, puede ser una persona que esté viendo casi esas banderas rojas. ¿Por qué caen con con ese tipo de personas? ¿Qué es lo que hay adentro que les hace falta y que su complemento es una persona así? Quizá lo que esa víctima se dará cuenta en el futuro, o sea, ya una vez que terminó la relación, es trabajar en sus límites, trabajar en identificar esas banderas rojas, pero algo que lo acabas de mencionar tú, no es cuestión de inteligencia. Una persona puede caer un abogado, puede caer un psicólogo, puede caer una instancia pública, un juez puede creer en toda esa actuación de los psicópatas narcisistas integrados y hay un altísimo porcentaje de personas que caen porque no sabemos que existen los psicópatas narcisistas integrados. Y Ok. el mero hecho de saberlo y de conocer las banderas rojas y de identificar las formas de cómo actúan en ese proceso para envolver a una persona, eso te pone a salvo y eso te permitiría no caer en las garras de. Pero cuando una persona no tiene esa información, puedes caer, pero de bruces, totalmente redondo, caes en ese ciclo porque el narcisista se acerca a sus víctimas con un disfraz que las hará caer, Claro. ¿sabes? O sea, a ti, Paloma, te va a decir algo porque sabe que te gusta, no sé, viajar, si en caso de que te guste viajar, bueno, va a llegar por ahí. Si alguien está pasando por un momento de duelo, una situación difícil, llegará ahí como un salvador. Si un hombre está, no sé, tratando de iniciar un proyecto, quizá la mujer narcisista y psicópata
llegará como esa personalidad entusiasta y de creer y de apoyar y, ¿sabes? O Claro, sea, por eso digo, nadie está salvo excepto los que ya saben cómo funciona la claro, personalidad los de que un ya vivieron psicópata. una relación así. Ahora, también es importante Por eso difundir el tema, pues es preventivo, ¿no? y O sea, también es importante recalcar la importancia de trabajar en nosotros para que, aunque no hayas estado en una relación de esa, entre más trabajo y salud mental tengas, pues no vas a tener la herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de las salvavidas, porque luego se da mucho que las mujeres que se relacionan o a la inversa o los hombres es porque traen esta capa de yo salvo, yo lo voy a hacer cambiar conmigo y dices, no te puedes cambiar tú, no puedes, no vas a cambiar a nadie más. Entonces aquí sí resaltar que para poder cambiar esta forma de de relacionarnos con un psicópata y narcisista integrado, pues es tener salud mental, ¿no? totalmente. Y eso que mencionas de las heridas, pues a todos nos sucede. La condición humana nos va dejando a lo largo de la experiencia de nuestra propia vida, pues algunas heridas. Y entonces trabajar en ellas, saber que tú eres quizá, no sé, muy ayudador. Bueno, pues nada más aguas con quién, ¿no? O Sí. sea, y no significa que coartes tu propia personalidad, tú serás siempre como eres y no necesitas cambiar, pero sí necesitas saber reconocer qué personalidades pueden dañar a tu personalidad. Ok, A alguien que embone contigo y que entablen una relación linda a pesar de las cualidades o las características de cada uno y que sumen juntos. Pero habrá otras personalidades como los psicópatas narcisistas integrados que únicamente pues aprovechan esas heridas para integrarse de una manera pues mucho más veloz en los entornos de las demás personas. claro. Y mira, por ejemplo, aquí en tu Todos son muy observadores, por lo general son personas inteligentes. son personas inteligentes, claro, y con cualidades, son hábiles en los negocios, hábiles en las artes, pues en algo tienen que ser hábiles, Claro, pero sobre todo son hábiles detectando las heridas emocionales de los demás y las zonas vulnerables. claro. Y mira, para pues pasar un poquito más al contenido de tu libro, voy a ir mencionando las fases que mencionas aquí, que es la fase uno, acercamiento y seducción, la fase 2, bombardeo amoroso, que ya hablamos de él, la fase 3, proceso de victimización. ¿Cómo es esa fase? La persona empieza a culpabilizarse y el narcisista, pues surgen problemas de comunicación, de malos entendidos, de cualquier cosa. Digo, la verdad es que luego esos problemas son meras excusas. No me gustó el desayuno cuando es su desayuno favorito, ¿sabes? O yo no dije que íbamos a ir al cine y entonces, ¿por qué me estás exigiendo? Ese tipo de problemas absurdos hasta en muchas ocasiones, pues van victimizando a la parte, a la pareja que no es narcisista. La Sí, van ubicando en que todo tiene la culpa. claro. Después viene la fase 4, que es la disonancia cognitiva, que aquí sí me gustaría que nos aventáramos unos 4 minutos, Ángeles, porque esta es la más difícil, porque es donde se crea un daño neuronal cerebral y que si no estamos bien informados cómo, si hay necesidad de medicamento o no, cómo es tratar la disonancia cognitiva después de una ruptura con un narcisista. Y la disonancia comienza durante la relación. La disonancia comienza después de que te has culpabilizado por tantas cosas y de pronto empiezas a ver la vida o el entorno a través de los ojos del narcisista. Y entonces en tu cerebro empiezan a fragmentarse tus propias ideas, tus propias creencias, ya no sabes qué creer, ya no sabes si lo que tú estás viendo es real,
porque son capaces las personalidades narcisistas de ejercer la mentira a un grado, ahí sí, patológico. Y entonces, la víctima empieza con esa disonancia y se crea un caos mental, un estado de confusión tal que tienes que tener ayuda del exterior, tienes que hasta acudir a un terapeuta para que te empiece a modelar nuevamente la realidad como es para ti. Porque de pronto empiezas a aceptar cosas que ni en otra vida aceptarías, ¿no? Y Ok. empiezas a ceder en cosas que son totalmente absurdas. Y el narcisista o la narcisista lo que hace siempre es estirar la liga de tus valores, de tus pensamientos, de tus creencias, y eso es la disonancia, el Claro. enfrentamiento de ¿Cómo, ideas. cómo darte cuenta que ya tienes porque la disonancia es totalmente un problema ya neuronal, ¿no? ¿Cómo darte cuenta que ya estás ahí? Porque si tú estás mal, ¿cómo te vas a dar cuenta? ¿Cuál sería el primer indicativo o decir, o sea, o que algún familiar te lo haga ver? O sea, ¿cómo Claro. podemos entrar a eso? Es fácil que lo identifiques porque te vas a sentir en total angustia, vas a tener cuadros de insomnio, vas a tener olvidos muy absurdos, la falta de concentración va a estar al 100, o sea, no te vas a poder concentrar ni en el trabajo, ni en los estudios, ni en las cosas que haces. De pronto te das cuenta que todo tu pensamiento 24 horas gira en torno al narcisista. Y eso, pues, es una señal de que algo no va bien. Sí. Ya no eres dueño de tus pensamientos. Mencionaste la vez que nos conocimos que también todas las enfermedades relacionadas en la piel están relacionadas con el abuso. Están relacionadas con el abuso psicopático y el abuso también, cuando una persona sufre de abuso sexual, por ejemplo, la piel reacciona con eczema, con urticarias, con problemas en la piel. Y en la relación psicopática, pues de cierta manera es una relación de abuso, sobre todo cuando te das cuenta de que has sido estafado emocionalmente, que tú has dado todo a esa persona y que esa persona está actuando como un depredador emocional. Y Claro. entonces ese choque psicológico, psíquico en la víctima es terrible, es como darte cuenta de pronto que todo lo que era no era, ¿no? O sea, Sí, se cayó el telón de las verdades, ¿no? O sea, es exacto. lo que es. Y ahí es donde viene también la fase 4, que es la depreciación, y por último el descarte, que yo creo que esta es la más dolorosa porque cuando una persona ama y se siente descartada, pues creo que hay muchos dolores. El dolor físico, emocional, el dolor, bueno, cualquier dolor es feo, pero el sufrimiento sí es opcional, ¿no? Por eso me gustaría cerrar esta plática sobre este libro, que aquí es donde están todas las respuestas y aquí es donde puedes tener un apoyo verdadero, también llorar, ¿verdad? Porque se vale llorar. Yo creo que el llanto es lo que más nos puede sanar en esos momentos. Yo por eso siempre invito a que lloren y que lo externen, que lo escriban, pero este libro verdaderamente es un apoyo que si tú estás pasando por una relación psicópata narcisista integrada y si tú ya te sentiste identificada con los puntos que dio Ángeles, pues, ¿qué esperas? Ve y lee este libro, te puede ayudar muchísimo, te puede ayudar a tener una mejor vida, a sentirte mejor y sobre todo también cuidar tu salud física y mental y espiritual. Para cerrar, el descarte es una etapa dolorosa, triste, fea, pero ¿cómo hacerlo menos dolorosa? Y también segundo, ya que se terminó esa relación, ya que está la persona en contacto cero, ¿cuánto tiempo es el indicado, si se puede decir, para decir, hasta aquí me permito sufrir de una relación de abuso narcisista? Una vez que terminas, que tomas la decisión, pasan alrededor de 3, 4 meses, que son los meses más difíciles que habrás de vivir después de sufrir un abuso psicopático.
tu cuerpo, tu mente, todo está habituado a estar integrado a esa personalidad y entonces morirás por hablarle, morirás por llamarle, por escuchar su voz, por espiar, por recibir mensaje. Y eso es lo que mencionaba de la adicción al narcisista. Por eso ahí es impecable el contacto cero. Si tú logras pasar esos meses, lo que sigue es fácil, lo que sigue seguirá siendo triste, pero poco a poco volverás a brillar de una manera como, fíjate cómo la víctima, y me gustaría que todos los que nos están escuchando, fíjense cómo eran antes de que esa persona llegara a su vida, cómo era su brillo, cómo era su alegría, cómo era su personalidad, y volverán a eso, pero ya de una manera mucho más madura, mucho más protegida, mucho más capaz de identificar a esas personalidades, pero seguirás siendo la persona que eras antes. Y eso es algo, pues, con mucha esperanza. En el libro, a la hora de escribirlo, traté de hacer una guía de acompañamiento porque no hay una experiencia humana más dura que haber sido víctima de un psicópata narcisista integrado. Y estoy hablando, comparando con situaciones de guerra, con situaciones Wow. de rehén, de ser rehén, porque es un sufrimiento psicológico y es algo innombrable. La gente que lo ha vivido sabe de lo que estoy hablando. Pues Ángeles, no me queda más que agradecerte, pero invitar al público. El libro ya está en todas las librerías. Ángeles la pueden encontrar en sus redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y pues nada, muchas gracias, pero sobre todo comunícate con Ángeles si quieres tener pues una terapia más personalizada. Y este libro no solo va a ser una lectura cualquiera, sino un acompañamiento, como bien lo dijo ella, para esos momentos tan difíciles, pero que entiendas que sí hay camino de salida, pero solo depende de ti. Muchísimas gracias, Ángeles. Espero volver a tenerte con un poco más de este tema que da para mucho y te mando un abrazo bien grande. Muchas gracias a ti, Paloma. Y bueno, las víctimas tienen remedio y los psicópatas narcisistas no. Entonces, eso mantengámoslo en mente. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes. Un abrazo. No olviden suscribirse. Yo soy Paloma Villa y nos vemos la próxima.